Pues en el día de hoy, en el programa pasado, hablamos de guerreros o soldados y vimos la diferencia que existe entre un guerrero y un soldado. Decíamos en ese programa que en el día de hoy vamos a traer un tema también similar a ese, como lo que es el creyente o discípulo. Y como vimos diferencia entre guerrero y soldado, también en el día de hoy, en este programa, vamos a ver la diferencia que existe entre un creyente y un discípulo. Amén, así es, hermano Julián. Y qué bueno que en el tema pasado, donde hablábamos de guerreros o soldados, hablábamos de identidad. El creyente debe saber qué es lo que es. ¿Tú entiendes? Porque cuando tú no sabes lo que tú eres, pues tú no sabes ni de dónde vienes ni para dónde tú vas. O sea que la identidad es fundamental. Por esa razón era que nosotros hablábamos de la diferencia que existe entre un guerrero o un soldado. Ahora bien, en el día de hoy nosotros queremos hablar de la diferencia entre un creyente y lo que es un discípulo. ¿Por qué estos temas? Precisamente dado lo que es como la crisis de identidad que uno puede observar en la gente de hoy, en la gente que profesa a Cristo. Vemos que hay crisis de identidad. Entonces nosotros debemos estar claro a la luz de la palabra qué es lo que realmente somos. ¿Entiendes? Así es. Yo creo que es apropiado el tema, ¿verdad? Muy apropiado para el fin de año, para que los hermanos puedan reflexionar sobre y reaprender. Tú sabes que precisamente en el mensaje de ayer, domingo, en la iglesia, pues el predicador hablaba de esto, de la crisis de identidad que hay a veces que tenemos nosotros. Y yo decía, gloria a Dios, porque ciertamente estábamos hablando el viernes de esto, de la crisis de identidad en las personas que profesan a Jesucristo. Amén. Sí. Entonces, decía que es apropiado el tema porque vamos a entrar en un nuevo año. Sería bueno que la gente nos propongamos, se propongan de creyente convertirse en discípulo. Sí, y algunas personas dirán, bueno, creyente o discípulo no es la misma cosa. Realmente no es lo mismo, aunque así lo parezca. Por ejemplo, todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Y lo vamos a explicar, obviamente, ¿no? Normalmente, cuando tú defines un creyente, tú dices, bueno, pero un creyente es una persona que cree, por definición, es así. Ahora bien, un creyente puede creer en cualquier cosa. Supongamos en el tema que nos ocupa, un creyente de Cristo. Hay personas que llegan al Evangelio, creen en el Señor Jesucristo como su Salvador y siguen creyendo la vida entera. Ahora bien, del llamado a la evolución que tú das como hombre o mujer de Dios, es lo que va a determinar si tú te quedas en la fase de un simple creyente o en una persona ya disciplinada, en una persona discipulada. O sea que no solamente el primer paso es creer, ¿verdad? Aceptar a Cristo, pero no se queda ahí. No se queda ahí. De hecho, si tú lees allá en Mateo, finales de Mateo, tú te encontrarás que el Señor, pues... Mateo 28, exactamente. El verso 20. Del 19 al 20. Leemos. Mateo 28, del 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin.
tú recuerdas un programa que vimos sobre los aspirantes a apóstoles de Jesús, nosotros hablábamos de cómo eran ellos antes de convertirse en apóstoles, ¿verdad? Ellos eran discípulos porque el Señor los estaba discipulando directamente. Amén. ¿Tú entiendes? Entonces, en esa ocasión hablábamos de que hubo que llegar a una etapa donde ellos pudieron pasar el umbral de ser simples creyentes a discípulos y convertirse en apóstoles ya. Sí. Fíjate que no es sino después que pasan todas estas cosas, la resurrección, que el Señor lo comisiona. Ya son personas que están discipuladas, ya son personas que están preparadas, ya son personas que están adiestradas para llevar el Evangelio a todas las naciones. Amén. Entonces, ¿cuáles son las características de un creyente? Muy buena pregunta. Las características de un creyente. Santiago, en su carta, dice algo que a veces y se queda sorprendido y dice, pero los demonios creen y tiemblan. Es decir, que por definición también tú puedes decir que un demonio es un creyente, porque cree. Ahora, lo que un creyente es aquel que intelectualmente ha aceptado algo como bueno y válido, pero el hecho de que tú aceptes algo en tu intelecto, en tu vida como bueno y válido, no necesariamente quiere decir que tú lo apliques a tu vida o vivas a través de eso. Por ejemplo, es como decir, bueno, los padres de la patria, los forjadores de la independencia dominicana, son ideales que el hombre debe alcanzar, sí, y tú respetas eso y veneras eso, pero tú no vives como un padre de la patria. O sea, muchas veces tú no sigues esos pensamientos, esos lineamientos, pero tú crees en la obra que ellos hicieron. El creyente, cuando llega al Señor, pues, llega con ese convencimiento, cree en el Señor. Pero muchas veces se queda simplemente en el creer, se queda como si fuera todavía un niño, no crece, no adelanta, no madura. O sea que una cosa es creer y otra cosa es aplicar a tu vida lo que tú crees. En lo que tú crees. Hoy en día yo te puedo decir que la iglesia está llena de creyentes. Te lo digo que está llena de creyentes porque es lo que yo veo. Sí. El creyente es aquella persona que se acostumbra a recibir, porque es un niño. Al niño hay que darle la comida. Entonces el que es un simple creyente se acostumbra a que le den. Siempre está esperando. Siempre está esperando porque no da. Amén. ¿Tú entiendes? De manera que esas son de las características que distinguen a un creyente. Sí, por lo pronto, ¿no? Amén. Sí. Entonces, en una ocasión, una multitud seguía a Jesús y él le dice, ustedes están detrás de mí. No es sino es por los panes y los peces que yo le he dado. Así es. O sea que el creyente está atrás de los panes y los peces. El creyente siempre está esperando recibir algo. El creyente hay que mandarlo a hacer algo. Esas son las características de un creyente. Al creyente hay que cargarlo. Al creyente hay que mimarlo. Hay que consolarlo. Hay que visitarlo. Hay que darle leche. Hay que darle leche, porque todavía es un niño. Y hay niños que se quedan siendo niños para toda la vida, pero esos son fenómenos de la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que nosotros estamos llamados a crecer. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el creyente es muy dado a ser creyente, pero también a ser muy crédulo. Porque una diferencia entre ser creyente y crédulo también. El creyente todo lo cree, porque no tiene un fundamento. Entonces se cree todos los cuentos que le hablan por ahí. Por eso yo decía que la iglesia de hoy, en muchos círculos, ¿no? No vamos a generalizar, porque cuando uno generaliza comete injusticias a veces. Pero
Pero la iglesia es en lo que, por lo menos lo que estamos mirando, ¿no? Está llena de creyentes. Muchos creyentes que creen al predicador tal, que creen a lo que el evangelista tal dice, o a lo que dice el pastor tal, porque aquí solamente basta con que tú seas famoso para que la gente te siga. Y eso tú lo ves hasta en el mundo. Hay una figura por ahí que nace lo más promiscua, lo más antisocial posible. La gente sigue eso. Esa persona dice en su Twitter, en su Facebook, que le duele la cabeza y ya tiene 50,000 visitas. ¿Tú te entiendes? Sí. Pues en la iglesia hay gentes que le rinden culto a la personalidad del predicador, del evangelista, del pastor tal. Y muchas veces se quedan siendo creyentes, pero a la vez discípulos de esa persona. ¿Tú entiendes? Son discípulos porque viven de acuerdo simplemente a lo que esa persona le dice. Okay. Entonces, un creyente tiene la tendencia a seguir a hombres, ¿verdad? Y se convierte en discípulo de tal. No necesariamente, porque todo va a depender de cómo tú evolucionas como creyente. Una de las características del creyente es que no tiene convicción propia en el momento, pero debe ir buscando la manera de crecer y de tener su propia experiencia con Dios, su propia relación con Dios, su propia tú sabes, lo que es su vida como claro. ¿tú entiendes? El creyente debe procurar saber a qué Dios lo llamó y hacer, ¿verdad? Cuando uno es creyente, como que no hay muchas responsabilidades, sino que los creyentes le dejan la responsabilidad a los demás, a otros. Yeah. Y ellos entonces se quedan como ahí esperando que el otro haga y no hace. Sí, cuando te decía ahorita que no necesariamente el creyente sigue a hombre, puede verse tentado, eso sí. Porque el nuevo creyente es como un niño. Sí. Entonces, el niño es como una esponja que absorbe. Depende lo que tú le des a ese niño, eso es lo que ese niño va a reproducir, va a ir creciendo con eso. Si yo te acostumbro a ti como creyente simplemente a escuchar el lado bueno del evangelio, lo que son las bendiciones de Dios, lo que es tú vivir una vida cómoda, sin sufrimiento, sin entrega, entonces obviamente eso es lo que tú ves, eso es lo que se te enseña y eso es lo que tú vas a vivir. Así es. Entonces tú te quedas en la etapa de un creyente de Cristo, pero también a la vez discípulo relativo a esa persona que te está enseñando. Por eso Pablo le decía a Timoteo que tuviera mucho cuidado con la doctrina. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a lo que te viene. Es decir, si tú como predicador, como evangelista, pastor, tú no estás fundamentado en una doctrina cristocéntrica, y por el cambio tú enseñas lo que te viene a la mente, tus propios criterios, tu propia idiosincrasia, la gente que te sigue, eso es lo que va a aprender. Entonces, pero tú, es como el Señor le dijo a los fariseos, le dijo, ustedes son dos veces hijos del infierno, hijos del diablo. ¿Por qué? Porque ustedes cierran las puertas del cielo a la gente, de modo que ni entran ustedes ni entran ellos. Entonces, de eso que se trata la doctrina, es lo que te va a llevar a ti a convertirte de un creyente a un verdadero discípulo de Cristo. Pero yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa con la anuencia del señor director y esperamos que los amigos no se vayan, los hermanos, que vamos a continuar con este tema de la diferencia entre un creyente o un discípulo.
está escrito: no te engañes, de Dios nadie se burla, porque todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Bien, mis amados hermanos, estamos ya de vuelta aquí en su programa El Investigador Bíblico. Estamos tratando el tema creyente o discípulo de Cristo. Hablamos sobre la característica que define a un creyente. Vamos a seguir hablando sobre cuáles son esas características que definen al creyente. Ciertamente. ¿Sabes que el programa de hoy es importante? Como todos los temas bíblicos, ¿no? Pero este es un tema muy actual que debe precisamente prestársele mucha atención por lo que implican, ya que hemos venido diciendo que estamos observando peligrosamente que hay más creyentes en las iglesias que discípulos de Cristo, ¿no? Oye la diferencia, discípulos de Cristo. ¿Por qué discípulo de Cristo? ¿Por qué te puedes convertir en discípulo fácilmente de cualquier gente? Si tú te quedas siendo un creyente inmaduro, un creyente que no crece, un creyente que no te desarrollas, obviamente a alguien tú te le vas a pegar, a alguien tú te le vas a arrimar, o algo se te va a pegar a ti. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia en todas las etapas ha tenido esos inconvenientes. Por ejemplo, allí en Corintios capítulo 3 nosotros encontramos una historia tan temprana que Pablo tuvo que corregir, Sí. porque de aquella iglesia se daba una situación de que había muchos líderes importantes, líderes trascendentales, como la figura misma de Pablo, como la figura del apóstol Pedro, como el gran predicador Apolos. Entonces eran figuras muy sobresalientes para la época, eran columnas de la iglesia. Pues la iglesia de Corintio tomó partida. Muchos creyentes le gustaba el mensaje de Pablo, a otros les gustaba el mensaje de Apolo y a otros les gustaba el mensaje de Pedro. Tal vez le encantaban algunos como Apolo hacía los gestos, porque dice la palabra que era muy fervoroso en su disertación y muy poderoso en las escrituras, Muy elocuente. A otro tal vez le gustaría la intrepidez de Pedro, la forma como Pedro se manejaba. A otros le llamaba la atención el gran conocimiento de Pablo, ¿verdad? La entrega. Cada quien tenía su secreto. Cada cual se hizo discípulo de uno de ellos. Pablo pudo haberse sentido muy halagado al decir: oye, pero Yo también tengo un gran número de gente que me sigue, y comenzar a disputar con los demás y decir: no, aquí, allá. No, Pablo vio eso como un peligro, que es lo que nosotros vemos hoy en día. ¿Por qué un peligro? Porque, volviendo a lo de ahorita, hay personas que viven y mueren por lo que un predicador le diga. Sí. O sea, de esa figura, de ese predicador, no espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no son carnales, y andáis como hombres, porque diciendo en uno: yo ciertamente soy de Pablo, y es Pablo el que está hablando, Sí. y el otro: yo soy de Apolos, no son carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté a Apolo regó, pero el crecimiento lo da de Dios. Entonces,
no solamente se conformaban con ser discípulos de uno u otro, sino también que había contiendas entre ellos. Porque ese es el problema que hoy es, que tú dices, no, porque el evangelista tal expulsa más demonios que fulanito de tal, no, porque fulanito de tal es más elocuente, no, porque mi pastor tiene una iglesia de cristal, no, porque mi pastor tiene una iglesia hecha de oro, de plata, y así sucesivamente. Pero lo cierto es, mi hermano, que cuando el creyente no logra poner a Cristo como el centro de su vida, suceden estas cosas. Sí. Se queda como creyente, pero como un creyente carnal todavía, porque no ha podido dar el paso. Amén. Tú decías que en este tiempo hay muchos creyentes. Así es. O sea que esa situación se da en este tiempo. Y se da, Julián, ¿por qué? Porque el predicador, porque el evangelista, porque el pastor ha descuidado su labor en ese sentido. Tú recuerdas que nosotros hemos venido dando una serie de programas llamando al orden, Sí. de acuerdo a lo que nosotros entendemos, no voy a decirlo así, a nuestra humilde opinión, llamando al orden. ¿Por qué? Porque vemos que las cosas no están marchando como uno entiende que deberían marchar. Entonces, ¿recuerdas el programa de cuidado con lo que sobreedificas? Cuidado con lo que tú sobreedificas. Sí. El fundamento está puesto, pero cuidado con lo que tú sobreedificas. Entonces, el pastor y esa gente que ministran deben saber sobre qué están sobreedificando. O sea, qué están sobreedificando sobre el fundamento. Sí.